Crónica número 3 sobre la marcha virtual de la desbandá por la carretera de la muerte desde Málaga a Almería. La tercera etapa de esta quinta marcha virtual transcurre desde el Polideportivo de Nerja al de Almuñécar, con una distancia de 24 kilómetros. El año pasado, conforme estábamos saliendo de Nerja, un grupo de trabajadores y trabajadoras salieron a la puerta de su hotelito a saludarnos. Su representante sindical, David Franco, trabajador de ese hotel, es ya miembro y animador de la desbandá. La primera vez que hizo la marcha, le pareció que nuestra causa merecía su apoyo. Su sorpresa fue que en la participación en la desbandá descubrió parte de su propia historia que desconocía. Su bisabuela llegó hasta Almería huyendo desde la línea en la provincia de Cádiz. Estuvo primero refugiada en Málaga y consiguió llegar hasta Almería. Allí conoció al que fue su futuro marido, un soldado republicano de Nerja, al que el golpe de Estado le sorprendió haciendo allí la mili en Almería. Después de la derrota de la República, fue de las personas que decidió volver a su pueblo junto a su mujer y a un bebé que le nació en Almería y que se convertiría en el abuelo de David. Volvieron andando como hicieron todos los pobres y derrotados de la República, pero no solo. Con ellos venía la abuela de la mujer del bisabuelo de David, una mujer mayor e impedida que el hombre trajo a cuestas desde Almería a Málaga. Esa epopeya del bisabuelo de David sí se conocía por tradición familiar, pero nunca supo por qué fueron a Almería ni por qué volvieron. En el recorrido hemos caminado por toda la zona de los acantilados de Maro en Málaga y de Cerro Gordo en Granada, en algunos casos por los restos de la antigua carretera de la muerte, pero en otros por senderos colgados de los acantilados, donde hemos tenido que ir con mucho tiempo para evitar caídas. El paisaje que hemos contemplado ha sido grandioso y no podemos por menos de recordar a las decenas de miles de personas que huyendo por allí hace 80 años vivieron un infierno, cuando el lugar es lo más parecido a un paraíso. Sin embargo, en este espacio tan bello y tan espectacular se produjeron el mayor número de víctimas entre las personas que huían. Tenemos localizados dos lugares que reivindicamos como sitio de memoria histórica, rememorando las víctimas producidas en la zona: el Puente Viejo, a la altura del acueducto de San Telmo, y el paso del Río de la Miel. El destructor Baleares del bando fascista se situó frente a los acantilados y disparó todos los obuses de los que disponía a las paredes que había por encima de la carretera. Las rocas se desprendían y mataban a la gente por aplastamiento. La justificación para explicar el asesinato de civiles que huían de la guerra por ese sistema de aplastamiento es que ellos tenían orden de cegar la carretera para evitar la entrada de tropas y avituallamiento desde la zona republicana de Granada y Almería. El Baleares sería hundido en el enfrentamiento naval de la flota republicana con la franquista. En la batalla de Cabo de Palos, el 6 de marzo de 1938, parece que por disparos del republicano Lepanto, 786 marineros murieron o desaparecieron en su hundimiento y otros 435 fueron rescatados por dos destructores ingleses presentes en la zona. Evidentemente, no era lo mismo disparar a personas indefensas que enfrentarse a otro destructor republicano. Es importante saber que, pese al desorden de la huida, las fuerzas republicanas no renunciaron a frenar el avance fascista. Algo más delante de los acantilados de Maro está Cerro Gordo, otra zona de acantilado donde la División Octubre intentó frenar el avance de las tropas fascistas italianas, pero esta fue rápidamente envuelta por tropas que se desplegaron montaña arriba y parte de la división
cayó prisionera, mientras otra escapó a través de las montañas, volviendo a la zona republicana. También fracasó el intento de volar los puentes que unen la carretera de los acantilados. Se consiguió poner la dinamita, había especialistas asturianos en ello, pero fallaron los detonadores. Eran los problemas de un ejército no profesional, compuesto de campesinos y obreros al que le faltaban todo tipo de medios para combatir. El tramo de Nerja y Almuñécar supuso también para muchos refugiados y refugiadas el final de su huida. Las familias que avanzaban con más lentitud o que salieron más tarde de Málaga fueron ya interceptadas en el camino por las tropas italianas que les impiden el paso y le obligan a volver a sus hogares, asegurándoles siempre que no hay nada que temer si no tienen las manos manchadas de sangre. Algunos consiguieron volver en autobuses que salían de Almuñécar hacia Málaga. Otros, los más, deberán desandar el trayecto a pie como habían venido. Hay testimonios de la masacre que están recogidos en el libro Carretera Málaga-Almería de Jesús Majada y Fernando Bueno. Una de ellas, referida al martes 9 de febrero, cuando mucha gente salió de Nerja, lo cuenta así. La carretera es estrecha, con el borde del mar a su derecha y las montañas escarpadas a su izquierda. Cuentan que con los cruceros tan cerca en la costa, que cuando le acertaban a un burro o a un autobús, podíamos ver sus caras y cómo saltaban en cubierta celebrándolo. Aquellos barcos enormes de Franco no cesaban de dispararnos con sus cañones. Veíamos a los marineros perfectamente moverse por cubierta y cómo los cañones nos apuntaban antes de disparar. Había gente aplastada por las rocas que caían cuando los barcos disparaban hacia los acantilados. Vi muchos niños muertos en las cunetas. El conductor que nos llevaba a Almería paraba frecuentemente para apartar los cadáveres de la carretera. Había trozos de personas por todos los lados. Ese día también 2 aviones bombardearon La Herradura, pueblecito entre Nerja y Almuñécar. Cientos de mujeres y niños y niñas se escondían entre los pencales. A esa altura de la marcha y con la esperanza de llegar a Motril, ya nadie llevaba ningún tipo de equipaje, solo lo puesto, pero se acumulaba otro peso enorme: cansancio, hambre, sed, llagas en los pies, frío y sobre todo el miedo y la angustia. El tercer día de la huida de la carretera de Almería fue el tercer día de muerte y de terror para decenas de miles de personas, la mayoría mujeres, ancianos, niños y niñas, cuando las potencias y las fuerzas fascistas ensayaron el asesinato masivo de la población civil como método de guerra. En la llegada a Almuñécar siempre hemos tenido actividades culturales muy interesantes. Una de ellas fue la presentación de una colección de cuadros de Ramón Urtasun, un compañero navarro que se ha sumado al menos en 2 ocasiones a la Marcha de la Desbandada. Son 36 pinturas que reflejan la represión del franquismo, contado desde Navarra, donde el primer día del golpe de Estado fue uno de los epicentros de propagación del fascismo, en este caso bajo la forma del requeté, que era la unión de las distintas corrientes monárquicas con el apoyo de lo más negro y reaccionario de la Iglesia Católica. Considera Urtasun que el golpe tuvo 2 epicentros claves. Uno fue el Ejército de África, pero el otro, sin duda, fue el Requeté de Navarra, que además de ser un factor clave en la batalla del norte, hizo también un feroz y sangrienta represión, fusilando a más del 5% de la población de Pamplona, un lugar donde a los rojos no se les podía reprochar ningún tipo de acción violenta, donde el periodo republicano. Las fuerzas reaccionarias de Navarra mataron a la gente de izquierda simplemente por serlo. Otra actividad memorable que recordamos fue la del concierto del cantaor Paco Moyano. Él fue detenido varias veces en el franquismo. Su padre hizo la desbandada de niño y su abuelo, carabinero republicano, fue fusilado.
Cantaor ya retirado, pero de una voz excepcional y un conocimiento profundo de los palos del flamenco. Canta canciones en defensa de la República y versiones de Miguel Hernández y de García Lorca. Si este cantaor es poco conocido, se debe al silencio con el que se rodea en este país a los artistas comprometidos con el antifascismo y el anticapitalismo. Una de las primeras canciones que cantó, un poema de Miguel Hernández, la considero como de las más bellas que conozco contra la guerra. Triste guerra, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. Mañana salimos a las 8 para Motril, con escala en Salobreña, con mucha actividad cultural y política. Un abrazo.